explorando el modelo TSIP y el modelo OSI con Kevin Danilo Bolívar y Oscar Fernando Ruiz para asignatura de sistemas de comunicación. Empezaremos explicando el modelo TSIP con mi compañero Kevin. Para el modelo, ¿qué es el modelo TCP/IP? El modelo TCP/IP, que significa Protocolo de Control de Transmisión, Protocolo de Internet, es un conjunto de protocolos utilizados para la comunicación en redes de computadores. Se divide en 4 capas: la capa de red, la capa de Internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. Es fundamental para el funcionamiento de Internet y permite que los dispositivos se comunican entre sí de una manera efectiva. ¿Cómo es la historia del modelo TCP/IP? Esto comienza en la década de 1960 con el proyecto ARPANET, eh, o en inglés Advanced Research Project Agency Network, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ARPANET fue la primera red de comunicación de paquetes que permitió la comunicación entre computadores distantes. Más tarde, en la década de 1970, el ingeniero Beaton Cerf y el científico de la computación Bob Kahn comenzaron a trabajar en un protocolo para interactuar o que puedan interactuar diferentes computadores en una sola red. Ahí apareció el protocolo TCP. Luego, más tarde, en 1974, Cerf y Kahn publicaron el artículo en el cual describían el concepto de transmisión de red y le dieron el nombre de TCP. Ya más tarde, en 1980, se le adicionó a TCP el IP. Esto IP significa Internet Protocol. En la RFC de 791 fue donde se unieron tanto TCP como IP y pues quedó el nombre completo de este modelo. En la actualidad, el modelo TCP/IP sigue siendo la base del Internet, la arquitectura de Internet a lo largo de los años. Esto ha venido a lo largo de los años. También se han venido realizando diferentes mejoras, como la actualización de IPv4 a IPv6. Como ya había dicho anteriormente, el modelo TCP/IP tiene 4 capas. La primera capa es la capa de aplicación. Esta capa proporciona interfaces y servicios para las aplicaciones que se ejecutan en diferentes dispositivos. Esta tiene algunos protocolos para mejorar la seguridad y por ende mejorar la transferencia de archivos, como HTTP, FTP, SMTP y DNS. La siguiente capa es capa de transporte. Esta se encarga de la entrega de los datos a los dispositivos finales. De esta manera garantizando una confiabilidad y control en el flujo. Los protocolos destacados son TCP, protocolo de control de transmisión. Este ofrece un flujo confiable. Otro protocolo es UDP, o protocolo de diagrama de usuario, que este es más rápido, pero pues no garantiza que la información se entregue de manera correcta. Siguiente capa es la capa de Internet, responsable de enrutar los paquetes de datos a través de la red para llegar a su destino. Utiliza direcciones IP para identificar los dispositivos o routers que están dentro de la red. Este tiene los protocolos IPv4, que es el antiguo, y el IPv6, que pues es un poquito más actualizado. Capa de acceso al medio. Esta es la última capa. Esta engloba las tecnologías de red física y el enlace de los datos como Ethernet y Wi-Fi. Esto asegura que los dispositivos puedan comunicarse aún estando en diferentes redes. Ahora sigue mi compañero con el modelo OSI. Bueno, a continuación vamos a ver algunas características principales del modelo OSI. Primero que todo, el modelo OSI, o más conocido como Internet de Sistemas Abiertos, describe las 7 capas de sistemas informáticos que emplean varias características. Dentro de ellas tenemos lo que son de la capa de capa física, capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Empezaremos con la capa de física, que simplemente contiene el cable de la conexión inalámbrica de distintos nodos de información, de red de información. Después seguimos a la capa de enlace de datos.
establece y finaliza la comunicación entre dos dispositivos de la misma red. Además, divide los paquetes en sesiones más pequeños y divide sus orígenes para ver de dónde proviene. Pues tenemos la capa de red. Tiene dos funciones principales. Por un lado, divide los elementos en paquetes de red y vuelve a ensamblarlos. Estos son receptores y en segundo plano se encargan de enrutamiento de paquetes. Por otra parte, tenemos la siguiente capa, que es la capa de transporte. Coge los datos transferidos de la capa de sesión y los divide en segmentos. También son responsables de recomponer estos datos y convertirlos en nuevos datos. La capa de sesión crea distintos canales de comunicación entre los dispositivos comunes de la red. Eso se divide en sesiones y se garantiza que sigan abiertos y sigan funcionando. Así los datos son enviados a través de la red. Tenemos la capa de presentación. Esa capa se encarga que los datos lleguen a la aplicación en el punto de la arquitectura del modelo OSI. Se define como dos dispositivos que deben codificar y decodificar y comprimir la información que se acoge a las capas anteriores. Y por último, tenemos la capa de aplicación. Esa básicamente es la capa de software, la que el usuario final de red puede ver toda la información que se almacena o llega a otro punto, ya sea por correos, por navegadores y por otros mucho más. Muchos de sus codificadores o proporciones o protocolos más conocidos son el HTTP, el FTP, el POP, el SMPH y el DNS. Bueno, por otra parte, vamos a ver su pequeña historia, cómo se creó. En el desarrollo de las redes de información da origen a la década de 1980. Arrojó la necesidad de interconectar los sistemas provenientes de diversos orígenes o las redes que están formadas y mantienen. Como ocurre en las personas que hablan varios idiomas, se buscó estandarizar los sistemas de comunicación para que se puedan llamar de una misma forma para que se logre entender. Sí, y eso se llama más que todo comprimir o descomprimir la información de datos. La idea de crear el modelo OSI da origen a la solución de un problema que surgió en la década de 1980. Así lleva a cabo una investigación en la materia. Así se proporcionó propuso determinar el conjunto general de reglas aplicadas a redes. Ahora veremos los protocolos más conocidos del modelo OSI. Son muchos, los cuales son estandarizados. Los más conocidos probablemente son el protocolo TCP, que ya mencionado antes, mi compañero dijo, que se ha dividido en 4 capas, pero mientras tanto el modelo OSI está dividido en 7. Estos están estandarizados y se conocen como el HTTP, el HTTPS, el NetTen, el FPH, el DNS, el DNFS, el POP, el NSP, el NSPH y pero más conocido como tal es el TCP, que es la estandarización de los dos. Por último, vemos algunas características de los dispositivos más usados en el modelo OSI, ya como son en la capa física, tenemos el replicador, tenemos el NUT, en la capa de enlace tenemos los switches o puertos o bricks. En la capa de red tenemos los enrutadores, y mientras que en la capa tenemos el pasadera, que es más conocido como el enrutador. El transporte que está conformado por la capa de sesión, transporte y presentación y aplicación. Bueno, ahora tenemos respuesta a algunas de las preguntas conocidas en este informe. Bueno, ¿cómo se comparan y contrastan el modelo OSI y el modelo TCP en términos de capas? Bueno, el modelo OSI, su principal característica es que es de 7 capas.
mientras que el modelo TCP es de 4. Pues son similares, lo que el modelo OSI tiene más distinguidas son sus capas más definidas, mientras que el modelo TCP tiene capas más específicas. Bueno, en la aplicación de interfaces vemos que los protocolos son los mismos que ya previamente había mencionado y sus similitudes son las exactamente que están equivalentes. Como podemos ver, en las dos tenemos el flujo de capas de aplicación, de transporte, de internet y de enlace. En la capa de aplicación, similar a la capa de aplicación del modelo TCP y del modelo OSI, combinan aspectos de la capa de transporte y sesión del modelo OSI y modelo TCP, mientras que en la capa de Internet equivale a la capa de red del modelo OSI, contiene el protocolo IP. Capa de acceso de la red puede comprobar que la capa de enlace de datos y la capa física del modelo OSI. Ambos buscan explotar funciones en las redes del modelo OSI, el más detallado y rígido en términos de diversidad de las capas. El modelo TCP/IP se desarrolla basándose en la práctica y se ajusta a mejorar la arquitectura del Internet. Por el contrario, tenemos el contraste. El modelo OSI, ya como había mencionado, tiene 7 capas, mientras que el modelo TCP tiene 4. En sí, el modelo OSI es más detallado y más teórico, mientras que el modelo TCP es más fragmentico, tiene más fragmentos y se adapta a la realidad funcionales de las redes específicas como el Internet. Ahora vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 2. Listo. Bueno, la siguiente pregunta es, dentro del contexto del modelo OSI, ¿cómo afectaría la modificación de una capa en las capas superiores e inferiores? Consideran como un cambio en una capa específica podría afectar la, in- la interconexión y la comunicación entre las capas adyacentes. Bueno, aquí esta pregunta la dividimos según las capas del modelo OSI en dos tipos de capas. Efectos en las capas superiores, modificación en la capa de aplicación. Si se realiza un cambio en la forma en que la capa de aplicación interactúa con los protocolos subyacentes, las aplicaciones podrían tener dificultades para comunicarse correctamente. Estas aplicaciones podrían necesitar o tendrían que ser actualizadas para adaptarse al nuevo comportamiento de la capa de aplicación. Bueno, otro cambio, ejemplo, es el cambio en la capa de presentación. Si se introducen cambios en la comprensión o cifrado de datos en la capa de presentación, las aplicaciones que dependen de estas funciones podrían experimentar problemas de compatibilidad si no se están preparadas para ser manejadas con los nuevos formatos. Las otras capas son las capas inferiores, que pues también tenemos dos ejemplos. Una es si se modifica la capa de red. En este caso, si se cambia la forma en la que se enrutan los paquetes en la capa de red, podría afectar la entrega de paquetes dentro de la misma red. Las capas superiores también podrían experimentar pérdida de datos o retrasos, pues ya que la nueva forma del enrutamiento no está comunicada de manera correcta. El siguiente ejemplo es cambios en la capa de enlace de datos. Si se realizan modificaciones en la forma en que se maneja el acceso al medio físico en la capa de enlace de datos, estos protocolos de la capa podrían requerir ajustes para que sean adaptados a estos nuevos cambios. Bueno, esto en general quiere decir que cualquier modificación en una capa puede tener ramificaciones en las siguientes capas. Es decir, que cualquier cambio que se haga va a tener una repercusión en todas sus demás capas. Por lo tanto, si se realiza alguna actualización o algún cambio, es fundamental que también sea realizado en las demás capas. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Bueno, para la siguiente pregunta veremos cómo se compara y se cons-
Bueno, para la siguiente pregunta, veremos cómo se comparan y se contrastan el modelo OSI y el modelo TCP en términos de capas y funcionalidades. Bueno, primero que todo, en el modelo OSI, las capas de enlace de datos y la capa de red desempeñan los roles cruciales del manejo de comunicación en una red. En el contexto del modelo TCP, las capas equivalentes son la capa de acceso a Internet y la capa de Internet. Respectivamente. Aunque las funcionalidades generalmente son similares, ambos modelos existen algunas diferencias significativas, como son el manejo de aspectos como el segmentos y el direccionamiento. Por otra parte, en la capa de base de datos, en el modelo OSI, esa capa se encarga de transmitir confiablemente los datos a través de medio físico y proporciona la detección y corrección de errores. También se ocupa del direccionamiento físico a través de las direcciones del MAC. Por el otro lado, en el modelo TCP, la capa de acceso de red, es similar a la capa de base de datos del modelo OSI. Se encarga del acceso de medios físicos del direccionamiento de MAC. Sin embargo, en el contexto del modelo TCP, esta capa es más flexible y puede incluir múltiples tecnologías y accesos como Internet, Wi-Fi, entre otras muchas más. Por otro lado, tenemos la capa de red. En el modelo OSI, la capa de red responde al enrutamiento de paquetes a través de la red utilizando las direcciones lógicas más conocidas como las direcciones IP. Además, se encargan de determinar la mejor ruta para envío de paquetes. Por el contrario, el modelo OSI, de modelo TCP, en la capa de Internet, es similar a la capa de red del modelo OSI. Esta capa se enfoca en el enrutamiento y direccionamiento de paquetes a través de las direcciones por dirección IP. Sin embargo, en la TCP, el enrutamiento puede ser más simple debido a la naturaleza de descentralización de Internet. Y por último, tenemos, pues en sí, ambas capas y ambos modelos abordan los segmentos, pero en el modelo OSI, la capa de transporte se encarga principalmente de los segmentos y del desarrollo de los datos en el modelo TCP. Esa función también está previamente en la capa de transporte, pero los segmentos pueden variar según los protocolos específicos utilizados directamente de tanto ya sea en el modelo TCP y directamente. También podemos hablar de el direccionamiento IP, es fundamental y se utiliza en la capa de Internet, o las direcciones son únicas y permite la identificación de los dispositivos de una red a nivel global. Bueno, por otro lado, vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. En el modelo TCP/IP, las capas de red y transporte a menudo se consideran más integradas en comparación con el modelo OSI. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la integración del modelo TCP/IP? Bueno, entonces, las ventajas de la integración en el modelo TCP/IP. Simplicidad y eficiencia. La integración de las capas de red y transporte pueden llevar a una reducción de la complejidad, lo que a su vez puede traducirse en una mayor eficiencia y velocidad a la hora de transmitir los datos. Los protocolos en estas capas pueden trabajar más estrechamente juntos, lo que podría mejorar el rendimiento. Otra ventaja es la flexibilidad. La integración puede permitir una adaptación más rápida a cambios en la red y en los requerimientos de las aplicaciones que la componen. Esto es especialmente importante en el entorno cambiante del Internet, que es pues donde estamos manejando tal información. Entonces, la flexibilidad puede ser crucial para mantener la conectividad y por ende una buena conexión y envío de los datos. Menos overhead. Al integrar funciones de enrutamiento y transporte, es posible reducir la sobrecarga de procesos y la cantidad de datos adicionales necesarios para administrar las comunicaciones entre las distintas capas que pues componen el modelo. Pero pues obviamente eso también trae desventajas. Las desventajas son menos abstracción. Esto quiere decir que la separación de capas en el modelo OSI permite una mayor abstracción y modularidad.
mientras que en el modelo TCP/IP la integración puede hacerse que sea más difícil de aislar y por ende resolver los problemas de manera más específica. Otra desventaja es menor claridad en la resolución de problemas. La integración podría dificultar la identificación y el diagnóstico de protocolos específicos, de problemas específicos, ya que si hay una falla en la comunicación en alguna de las capas del modelo TCP/IP, es bastante difícil encontrar dónde está el problema. Menos estándares explícitos. En el modelo, si las capas separadas se corresponden con estándares bien definidos y protocolos específicos, mientras que en el modelo TCP/IP la integración podría conducir a una mayor variabilidad en cómo se implementan las funcionalidades en la red de transporte. Bueno, otra parte de la pregunta era especificar cuál es el impacto y el diseño de la gestión de las redes. Pues esto en la integración del modelo TCP/IP puede facilitar la implementación rápida de soluciones y adaptaciones, lo que específicamente es bastante ventajoso en el entorno dinámico del Internet. Aunque pues sin embargo esta integración también puede complicar la resolución de problemas y la depuración de las redes, ya que los problemas podrían abarcar varias funciones integradas. Pues esto es debido a que, como he dicho anteriormente, en el modelo TCP/IP las capas no están tan delimitadas, entonces es bastante difícil manejar y ser específico a la hora de encontrar los datos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta nos dice que cuáles serían los factores claves para predecir entre el uso del modelo OSI y el modelo TCP. Bueno, la elección entre el modelo OSI y el modelo TCP para diseñar una arquitectura de red depende de varios factores claves, ya que depende del cuidado. Y de ahí hay algunos aspectos técnicos y de estándares, de reflexión y otros factores que podrían influir en esa decisión. Vamos a ver algunos aspectos. Aspecto tecnológico, complejidad y otros sería similitud. En el modelo sí es más detallado y estructurado, no puede ser beneficio o también puede traer algunas abstracciones o modalidad. Por otro lado, el modelo TCP es más simple y flexible, lo que puede ser apropiado para redes en constante evolución y donde adaptaría las claves. Y por otra parte tenemos la compatibilidad entre Internet. Si la organización tiene interacción de conectores directamente al Internet y trabaja con los protocolos principales de Internet como son el modelo TCP, TCP, el HTTP, entre otros más, el modelo TCP puede ser más adecuado, ya que está diseñado específicamente para el entorno de Internet. Por otra parte, tenemos escalabilidad. El crecimiento futuro de la organización plantea que un crecimiento significativo en términos de dispositivos de tráfico a través del modelo TCP podría ser más adecuado debido a su enfoque en la flexibilidad y el adaptamiento. Sin embargo, en la parte de la gestión de redes grandes, en COSAIA del modelo TCP, puede permitir una gestión más eficiente, ya que la investigación de las capas de red y transporte facilitaría la adaptación y a los nuevos requerimientos y cambios. Por otra parte, tenemos la flexibilidad y necesidad de organizar. Requerimientos específicos de la organización podría ser las necesidades únicas de organizar y la aplicación de actividad de la red que puede influir en la elección. La organización tiene aplicaciones o sistemas específicos que se alinean para un mejor modelo. Podría ser una consideración importante. Por último, tendríamos otros factores importantes como ya son interoperabilidad, la organización necesaria para los sistemas del modelo OSI. Por ejemplo, en algunos sistemas de telecomunicación podría ser beneficiosos la ayuda del modelo OSI para garantizar una mejor compatibilidad.
Y ya en dos parte, digamos, de costos, el mantenimiento de una arquitectura de red puede tener más costos asociados a la evaluación de los modelos y se ajustarían al presupuesto de la organización. Y por último, vendremos la última pregunta a su... Bueno, el modelo OSI se utiliza principalmente como una referencia teórica, mientras que el modelo TCP/IP se implementa ampliamente en la práctica. ¿Por qué creen que existe esta discrepancia y cómo impacta en el mundo real? Investiga las razones detrás de estas diferencias entre la teoría y la implementación y cómo esto afecta la forma en la que se diseñan y se gestionan las redes. Origen históricos. El modelo OSI se desarrolló en los años 80 como un intento de estandarizar y racionalizar los protocolos de red. Aunque sin embargo, en ese momento no se pudo lograr una rápida adaptación universal de los estándares OSI. Esto debido a que hubieron muchos desafíos políticos, comerciales y técnicos. Por otro lado, el modelo TCP ya estaba utilizado en ARPANET, pues aquí fue donde se inició y fue adaptado gradualmente o fue evolucionando a través de los años y pues fue un poco más fácil su implementación. Adaptación y despliegue temprano. El modelo TCP/IP fue el protocolo subyacente en el crecimiento de Internet, lo que resultó en una adaptación y despliegue en entornos prácticos. Pues a medida que el Internet se expandía y iba creciendo, las empresas y las personas empezaron a adaptar el modelo TCP/IP, pues debido a que tenía muchas funcionalidades y a su vez pues era mucho más fácil de alcanzar que los simplicidad y flexibilidad. El modelo TCP/IP se basa en una arquitectura más simple y flexible en comparación con el modelo OSI. Esto facilita su implementación, el movimiento y la adaptación a los cambios de sus. Esto lo hace mucho más fácil y mucho más dinámico en el Internet. Naturaleza del Internet. La estructura descentralizada de Internet también influyó en la adaptación del modelo TCP/IP, ya que el Internet se construyó sobre estos protocolos de TCP/IP y la mayoría de los servicios y las aplicaciones en línea utilizan estas tecnologías. Esto creó que el modelo TCP/IP se convirtiera en uno de los pues más grandes, ya que todas estas actividades hicieron un ecosistema apto para un crecimiento bastante grande. Impacto en la actualidad. La preferencia por el modelo TCP/IP, la implementación práctica ha llevado a una amplia adaptación y a una base de conocimientos extensa en los entornos usando sus protocolos y las tecnologías asociadas. Esto ha influido a la forma en que se diseñan y se gestionan las redes en la actualidad. Bueno, aquí tenemos varios tipos de diseños. Tenemos el diseño simplificado. La simplicidad y la familiaridad del modelo TCP/IP han llevado a un diseño más simplificado y eficiente en las redes. Recursos de aprendizaje. Existen abundantes recursos de aprendizaje, documentación, comunicación en entorno TCP/IP. Esto facilita que la información viaje más rápido y a su vez los problemas que se puedan generar sean solucionados de manera más eficiente. Interoperabilidad y estándares. La adaptación generalizada del modelo TCP/IP ha llevado a una mayor interoperabilidad y estandarización en la comunicación en línea. Esto ha generado una simplificación a la hora de el envío de los datos. Y eso